Ahora que España ya ha ganado su cuarta Eurocopa, aprovechamos el vídeo de hoy para hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el techo de esta selección? Gran pregunta, qué gran pregunta que diría el bueno de Xavi Hernández, pero difícil respuesta porque ahora es un poco la gran incógnita después de esta brillante Eurocopa. Viendo que tenemos una selección joven, un poco cuál es el techo de esta generación de futbolistas y si acaso nos encontramos, que son palabras mayores, con una nueva generación como la del 2008. No sé qué veis vosotros a priori. Hombre, yo creo que en 2008, 2010, 2012 se juntó una serie de futbolistas irrepetibles todos, o su gran mayoría, en una edad perfecta todos o su gran mayoría, que eso es una cosa súper complicada, es decir, que coincidan en un mismo equipo y en un mismo momento tan álgido de forma, los Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, Torres, y ves sumando Piqué, Puyol, Casillas y demás, es muy difícil en la historia, por mucho que sea un país, España, que produce mucho talento y muchos grandísimos futbolistas. ¿Está en una edad muy buena España? Sí, tiene una generación muy buena, hay 2-3 piezas que quizás pues, puede que no lleguen al Mundial 2026 por edad, pero el grueso debería seguir y todo apunta a que el seleccionador, no hay ninguna razón para que no siga, Luis de la Copa, así que... Luis de la Copa, sí señor. Hombre, la ha traído. La ha traído. Yo le he visto bajar del avión con ella, hermano. Sí, bueno, yo le he visto celebrar que iba a reventar el traje ahí. Increíble. ¿Tú tienes fe en que esta sea una generación que pueda llegar a algo más que simplemente esta Eurocopa? Hombre, sí, yo creo que la Eurocopa todo hace pensar que hay futbolistas para ello. Coincido con Javi en que creo que hay muchos que se mantendrán y que también estarán en un muy buen punto de edad para el futuro, pero otros que son muy jóvenes, que yo creo que acaban de empezar su carrera con la selección y que queda muchísimo para rato. Ahora hablaremos más adelante en el vídeo de cuál va a ser la selección que más o menos intuimos que puede tener la selección española para 2026, porque si repasas nombres, la verdad que hay motivos para ilusionarse, pero antes creo que es importante para mirar hacia el futuro también repasar un poco en líneas generales qué ha sido esta Eurocopa a nivel de hito para España y por qué estamos un poco con el hype tan arriba y tan ilusionados con esta selección española, porque es cierto que hemos ido analizando mucho durante toda la Euro a España, partido a partido, pero nos falta un poco ese paso hacia atrás y esa visión global. Y para ello hay que hablar un poco del previo a la Eurocopa, que me parece fundamental, que es ese clima francamente mejorable de cara a la preparación de un gran torneo. En primer lugar, el nombramiento de Luis de la Fuente, que venía un poco como un entrenador underdog que recibía muchas críticas por ser precisamente un perfil opuesto al de Luis Enrique, ¿no? Un perfil más desconocido, que se entendía que venía a callar críticas, a no despertar más polémicas, porque Luis Enrique había sido muy polémico durante su etapa como seleccionador, que era relativamente desconocido y más allá de su trabajo en divisiones inferiores en la selección española, a nivel clubes prácticamente ninguna experiencia. ¿Cómo recordáis un poco ese clima previo y en el nombramiento de la Fuente? Porque las sensaciones eran un poco de paso hacia atrás. Sí, o sea, yo creo que fue bastante sorprendente su nombramiento, sobre todo porque venías de un seleccionador que era todo lo opuesto como era Luis Enrique y parecía más que lo de Luis de la Fuente era un poco para intentar que el clima dentro de la selección estuviese mejor, contentar un poco a todos, que en sí por ser un entrenador que destacase por su juego, porque prácticamente era desconocido para todos, no tenía ese caché ni ese nivel y venías de Luis Enrique, que algo que sí que tenía era reconocimiento con él como entrenador. Entonces, bueno, sí que es verdad que no cayó muy bien dentro de lo que es los aficionados ni la selección como tal. Y además, Nacher, una cosa que sucedió también es que los primeros resultados no acompañaron. El segundo partido contra Escocia de la Fuente lo pierde. Si bien es cierto que se gana la Nations League, hay una cosa que es cierta y es que no terminó de convencer tampoco la selección, porque por mucho que fuésemos campeones de la Nations League, tampoco había una sensación previa al torneo de buf, hay equipo y hay seleccionador, ¿eh? No había una confianza ciega en De la Fuente. Sobre todo porque por lo que había destacado Luis de la Fuente, por lo que le habíamos visto, sobre todo en la sub-21 o categorías inferiores de España, era por lo bien que jugaba cada equipo, es decir, que era muy vertical, que presionaba muy arriba, que marcaba muchos goles y que sabía explotar todo el talento que tenía en categorías inferiores España. Y estaba la duda de, vale, en etapas formativas lo has conseguido, pero quiero ver si lo consigues en un gran torneo de verdad y no en una Eurocopa sub-21 con los futbolistas. Y vamos, ha callado absolutamente todas las críticas porque no es que haya ganado, sino es el cómo además ha ganado, siendo una selección absolutamente más brillante y ha sacado un jugo de unos futbolistas que muchos ni siquiera pensábamos que tenían ese jugo para sacar. Así que poco hay que reprocharle a un Luis de la Fuente que es difícil medirle en partidos de clasificación, de la Nations League incluso, o amistosos, pero cuando ha llegado el día D y la hora H, lo ha hecho.
Además de eso, que es un poco un primer punto de previo a la Eurocopa, el seleccionador parece que no convencía a nivel nacional. También veníamos un poco con polémica, no tanto como en la época, por ejemplo, de Raúl González Blanco, cuando, bueno, pues a Luis Aragonés se le dijo básicamente de todo antes de la Eurocopa 2008, no era ese clima de crispación absoluta, pero sí es cierto que no íbamos tampoco faltos de polémicas. Estaba el caso Ramos, que no fue tan sonado, pero oye, la posible convocatoria o no de Ramos y ese estatus que tenía en torno a la selección. Sobre todo el caso Brahim, la convocatoria o no convocatoria de Brahim, qué hizo o no hizo de la Fuente, si le llamó o no le llamó, hay mucha polémica durante los últimos días de la temporada pasada. También es verdad que hubo lesiones importantes antes del torneo, como Gavi, como Isco, como Mayoral, que parecía que iban a ser fijos en la convocatoria, más la casi perenne polémica en torno a la federación, con Rubiales, con Pedro Rocha, etc. O sea que el clima de nuevo, Paula, era un poco el mismo de siempre, polémica en torno a prácticamente todo, en cuanto a los seleccionables, los no seleccionables, la federación, todo. Sí, yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? Primero el hecho de que en los primeros partidos no acaba de convencer o se cuestionaban mucho sus convocatorias porque probaba con muchos jugadores y tal, y como que no se veía el claro rumbo de plan suyo como entrenador, y luego porque también se sumó todo lo extradeportivo. Que sí que es verdad que ahí Luis de la Fuente siempre mantuvo un papel de bueno, esto ahora mismo a mí no me interesa, es algo a lo que mantenerse ajeno, pero sí que es verdad que todo ello se juntó y que el previo a la Eurocopa, ojo, porque era bastante cuestionable en todos los sentidos a nivel de selección. En lo futbolístico todo se disipó con el comienzo de la Eurocopa y entrando un poco en qué funcionó para que de repente pasásemos de ser, yo qué sé, la quinta favorita, si las ordenásemos, ¿no? Parecía que era un poco el sentir, sí, bueno, no somos Italia, que parece que viene con una selección más justita y que seguro ya la gente estaba predispuesta a que iba a decepcionar, pero tampoco somos una de las punteras. Prácticamente nadie le colocaba a España al nivel de Alemania o de Francia o de incluso Inglaterra. En esos primeros partidos, rápidamente, Nacher, se disipan las dudas, sobre todo en ese primer partido contra Croacia, que me parece un punto de inflexión, porque de repente nos damos cuenta de que España no solo puede ganar con la posesión, nos encontramos con un equipo vertical, atrevido, que presiona, que busca al rival, y es casi irreconocible. No lo habíamos visto, como tú decías, en la Nations League ni siquiera. Claro, o sea, el problema del fútbol de selecciones es que poca gente lo sigue durante el año, en las 3-4 pruebas que hay en cada fecha anual, y sobre todo también que es difícil medir a esos equipos porque no se juegan nada hasta que llega un torneo de este calibre, ¿no? Cada 2 años más o menos, porque en la Nations League tampoco es que, digamos, se haga el esfuerzo más grande en ganarla. Entonces, claro, había esas dudas de, oye, España es verdad que ha hecho una gran fase de clasificación, pero ¿cuánto mide esto? Es verdad que había tenido rivales potentes, que luego pues 2 han ido a la Eurocopa, Georgia acabó repescando, incluso Noruega, la Noruega de Haaland y Odegaard se quedó fuera, es decir, no tenía el grupo más fácil precisamente España. Pero es verdad que cómo medíamos si este era el nivel real, aquellos 8 goles en Tbilisi a Georgia y demás, bueno, pues al final acabó siendo una prueba de ello y sobre todo el convencimiento de, vale, no sabemos cómo empieza la Eurocopa, por nombres, pues Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania están por delante, veremos si Croacia está ahí un poco con nosotros o estamos un poquito por delante, estamos en el grupo de la muerte y demás, pero, oye, cambio radical en el estilo de juego, primera vez en 136 partidos que España no gana la posesión, pero en cambio la versión nos gusta, España atrevida, vertical, con las cosas claras, sin pases limpiaparabrisas y arrollando a Croacia en el primer partido 3-0. Pues eso es justamente todo lo que se le venía pidiendo a la selección después de los últimos batacazos. A partir de ahí yo creo que la cosa un poco fue funcionando ya en la misma dinámica, de esa sensación de Croacia nunca se llegó a bajar España, mientras que, por ejemplo, otros equipos como Alemania ya tuvieron algún sustituto contra Suiza, Inglaterra y Francia nunca llegaron a convencer, pero España era la única que no se bajaba del pedestal. De hecho ha acabado ganando la Eurocopa de récord con 7 de 7, que es algo inaudito en la historia de la competición. Un poco cuál es la clave, Paula, de que de repente de un equipo con el que el seleccionador no convencía, que la plantilla parecía que tampoco era competitiva, ¿qué es lo que ha cambiado para que de repente España sea la mejor, sin discusión, prácticamente del torneo? Sí, bueno, siempre se ha hablado mucho de la importancia que tuvo ahí el Luis de la Fuente en el vestuario a nivel de los jugadores en los que creyó, el mensaje que siempre quiso dar de una selección unificada, dejando atrás eso que hemos comentado antes de polémica, y los propios jugadores dicen que realmente influyó bastante dentro de lo que es el equipo, y sí que es verdad que esa primera prueba contra Croacia, ese
buena imagen que dio España, siempre había la sensación de decir, bueno, es que igual Croacia es una selección que viene de menos, vamos a ver contra el siguiente rival. Siempre hubo un poco esas dudas, también en parte, porque era una selección que en esos partidos previos, me acuerdo contra Brasil, contra Colombia, convencía en ciertos aspectos, pero en otros generaba muchas dudas, y al final yo creo que Luis de la Fuente apostó también mucho por los jugadores en los que él confiaba, y a partir de ahí todo fue bien, con un estilo muy atrevido. Y ha habido un mantra que se ha repetido toda la Eurocopa, que era: España no tiene un superclase, un futbolista que defina los partidos, pero es el mejor probablemente en el colectivo. Pero al final termina el torneo y Rodri ha sido el mejor jugador del torneo, Lamine, el mejor futbolista joven del torneo, Nico, el mejor jugador de la final, Cucurella, el mejor lateral izquierdo del torneo. Es decir, y en el 11 del torneo te salen 7 8 futbolistas de España. Es decir, no ha tenido ningún futbolista que coja el balón en el centro del campo, se vaya de 3 y marque la pelota, pero es que para mí la reflexión es que no ha habido ningún futbolista así en el torneo, y España ha tenido los 8 mejores futbolistas del torneo en su posición, con lo cual ha sido arrollador. Pero, o sea, para mí sí que es verdad que algunas actuaciones de Nico o Lamine sí que me parecen de jugador que te cambia el partido, pero creo que precisamente eso era algo que no esperábamos contar, quiero decir. No venían con ese cartel, Claro, no venían exacto. con el cartel de un Mbappé, que decías, buah, es que Francia tiene Mbappé y les va a cambiar los Pero partidos. aún así, Nico y Lamine, sin querer hacer de menos a ninguno de los dos que han hecho un gran torneo, ha habido partidos donde han estado más desaparecidos. Es decir, que no ha sido ese futbolista que sabes que siempre está, que siempre, la pelota siempre pasa por él, que siempre la pide, que siempre lo intenta aunque no le salga. No hemos tenido un futbolista de ese calibre y de ese nivel de asustar de entrada ya al rival por una pieza, pero hemos tenido a los 7-8 mejores en su posición y ha sido más que de sobra para ganar el torneo. Sí, además yo creo que España ha demostrado ser la mejor sin ningún tipo de duda, ha vencido a todas las que tenía que vencer para hacerse con el torneo: Croacia, Italia, Francia, Inglaterra, solo le ha faltado prácticamente Portugal, sí. Alemania por supuesto, pero si no, pues prácticamente haber hecho un pleno de los rivales a priori a batir. Como bien decías, Nacher, además ha llevado varios premios individuales, mucha gente de España está en el mejor 11, es indiscutible que España ha sido mejor. Yo creo que para esto ha habido dos claves: en primer lugar, las apuestas de la Fuente, que yo creo que ha habido varias y que han sido interesantes, ¿no, Paula? Sobre sí. todo, pues son pequeñas cositas, pero que han funcionado muy, muy bien. Sí, sobre todo porque yo creo que a priori no lo esperábamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Cucurella como titular, que ya de por sí sorprendió que entrase en la convocatoria por la baja de Gallá, apuesta por él y no solo lo convoca, sino que dice, oye, para lo que yo quiero jugar, para ese fútbol tan de presión tras pérdida, él es el jugador que necesito por lo rápido que es, a nivel defensivo, apuesta por él y le sale bien. Lo mismo como Fabián, el hecho de decir, tengo a Lamine, que es un jugador muy joven, ¿no? Que había mucha duda de, ostras, pondrá a Lamine titular minuto 1 con Nico, y también lo hace. Yo creo que al final Luis de la Fuente vio muy claro lo que quería hacer, y ese es el principal éxito que creo que ya tenía un entrenador que llegó con las ideas muy claras, supo dar a España distintos registros y apostar por lo que tenía que hacer. E incluso, por ejemplo, también Laporte, yo creo que fue otra gran apuesta de Luis de la Fuente, quizás por la que más se le criticó en su momento, hasta más que la de Cucurella, el hecho de llevar a un futbolista de Arabia Saudí con la mala prensa que eso tenía. Ya hemos visto que ha habido algunos que han rendido a buen nivel, como es el caso de Laporte, como es el caso de N'Golo Kanté, que todavía hay fútbol en Arabia Saudí, parece ser que una vez se van los futbolistas allí. Además, también Nacher ha triunfado el equipo B de España, que es una cosa que nos ha dejado dudas durante el torneo, porque es verdad que cuando había cambios el nivel bajaba, y de hecho, por ejemplo, en partidos contra Alemania lo sufrimos cuando se fueron Nico y Lamine, que de repente España no sabía un poco a quién dársela, y apareció Dani Olmo, pero esa unidad B, al final ha acabado respondiendo. Oyarzabal marcando, Mikel Merino marcando, gente apareciendo en momentos importantes. Sí, que yo creo que aquí lo que destaca sobre todo es el momento de forma de la selección y el convencimiento de, como decía Luis Aragonés, de que somos mejores y vamos a ganar, porque han sido futbolistas que el 11 de España ha sido muy marcado, salvo en las ocasiones en las que tenían sancionados. Entonces, los futbolistas que salían desde el banquillo sabían que iban a tener un rol muy minoritario en cuanto a minutos y que podían ser decisivos. Entonces, claro, tienes el gol de Mikel Merino, tienes las actuaciones de Dani Olmo desde el banquillo, tienes la de Oyarzabal, que te ha terminado definiendo la final, Zubimendi, que sale y hace un partidazo en la final. Claro, ya no sabes ni qué pensar, ¿no? Si es un punto también de te sale todo, apuestas porque no apuestas, te sale todo, o lo que yo que sí creo que realmente es que están todos tan metidos que les da igual jugar uno que 30 minutos. Lo hemos visto, por ejemplo, en Remiro, que no ha jugado ni un solo minuto y era el que más emocionado estaba en la celebración. Entonces ha habido ahí un trabajo también, más allá de lo deportivo, que ha sido fundamental para el éxito de la selección española. Al final, por acabar con la recapitulación de esta Eurocopa, veníamos con un seleccionador y con un equipo que casi todos tildábamos de, bueno, pues
no underdogs, pero candidatos Sí. con algún asterisco, y hemos acabado con una selección que ha acabado ganando, no sé si como casi cualquier otra, casi ni cualquier otra, porque tiene más mérito esta que la de 2012 en cuanto a dominio. Estaría ahí, pero es una de las Eurocopas con más dominio del equipo ganador que yo recuerdo. 7 de 7, ganando a todos los rivales favoritos. Y sobre todo que no se esperaba, yo creo. O sea, que podías pensar que España Claro. pudiese estar mejor. Porque es verdad pelearla. que en 2012 España llegaba como grandísima favorita. Sí, lo que pasa es que este debate ya lo tuvimos aquí. Yo creo que ha quedado más en el recuerdo esa sensación por la final, porque tuvimos que pasar en penaltis contra Portugal, no fue un partido fácil contra Francia en cuartos, empatamos uno en la fase de grupos, nunca se había dado un 7 de 7, entonces yo creo que por ese 4-0 de la final se ha desvirtuado una Eurocopa que sí, que España ganó y fue la mejor, pero que parece que fuimos allí a pasearnos, y yo creo que no fue así, que contra Portugal las pasamos realmente canutas. Dicho lo cual, se ha ganado con mucho convencimiento, y ya decíamos que unos meses antes la situación era completamente contraria, y eso nos lleva a debatir un poco ahora sobre qué selección va a tener el fútbol español de cara al Mundial de 2026, que es la próxima gran cita y un poco ya en lo que nos fijamos después de este gran éxito a nivel continental. Yendo un poco línea por línea, haciendo repaso de qué es lo que va a tener España en ese torneo, para preguntarnos si puede haber una gran generación en el futuro próximo. Si vamos a la portería, en la portería parece que incluso estos 3 porteros que hemos tenido en el torneo podrían mantenerse de cara al posible Mundial. Unai Simón tiene 27 años, Raya tiene 28 y Remiro 29. Puede haber otras opciones como Robert Sánchez, Kepa o Álvaro Valles, pero a priori yo creo que aquí no va a haber grandes cambios ni ninguna gran irrupción. Tampoco hay ningún portero que esté llamando a la puerta con mucha insistencia. Sí, no, yo creo que son los 3 porteros que, a no ser que haya una irrupción que no esperemos, a priori son los que Luis de la Fuente siempre ha contado, y yo creo que irá por ahí. Un Lamine Yamal de la portería, ¿no? Que rompa un chaval de 16 años y digamos, bueno, pues que tiene que ser el portero 16, 17, 18, tiene que ser el portero titular, y yo estoy ahí. Yo creo que Unai Simón va a ser portero España durante un montón de años. Que es mucho decir, porque recordemos, por ejemplo, de donde venimos con David De Gea, que para mí es un gran Sí, sí. portero, pero en la selección española lo pasó francamente mal por todas las críticas que había en torno a la portería, que es una plaza, como siempre sabéis, fácil. En cuanto a la defensa, tenemos ahí un poco más de veteranía. Creo que aquí sí habrá cambios de cara al Mundial 2026. Lenormand tiene 27 años, Vivian 25, Laporte 30 y Nacho 34. Están llamando a la puerta también talentos muy interesantes como Cubarsí, Mosquera, Pau Torres, Rafa Marín, Paredes, Zubeldia. Hay dudas, sobre todo yo creo que con que Laporte y Nacho lleguen al Mundial. Para mí es impepinable que si Laporte quiere estar en el Mundial tendrá que volver a Europa a competir. Me da la sensación. Sí, Nacho lo tiene ya mal, dentro de 2 años ya ha firmado en Arabia Saudí, dentro de 2 años es muy complicado, yo creo que siga como, al menos como tercer central, que llegaba a esta Eurocopa, quién sabe si como cuarto, pero yo lo veo muy complicado. Y Laporte yo creo que, claro, es que decirlo otra vez, igual ahora después de la Eurocopa es difícil, ¿no? No, tendrá que volver a Europa, o no, después de una temporada y pico que lleva allí, pues o no, es que no sabemos. Sí. No lo sé. Yo creo que ahí habrá un puntito más de veteranía. También 32 años. Ya. Sí, esa es un poco el punto, ¿eh? Porque ahí coincido. Bueno, si se queda en Arabia, igual Luis de la Fuente sigue contando con él. Yo sí que creo que habrá ahí algún relevo en cuanto al tema de centrales, que Cubarsí, que yo creo que Luis de la Fuente ha estado intentando poco a poco introduciendo al equipo, estará ahí. Mosquera, si llega a este nivel, es otro central al que tener muy en cuenta. Zubeldia, por ejemplo. Yo creo que opciones hay en esa zona de centrales. Todo apunta a que Nacho nos seguirá, y lo de Laporte estará por ahí. Es que ahora con Arabia se abre un debate que es, hemos visto que en la Eurocopa han llegado muchísimos futbolistas súper fundidos al torneo, y en cambio los que están en Arabia parece que han llegado frescos, pues menos carga de minutos, menos exigencia en esos partidos. Entonces, claro, ¿hasta qué punto dentro de 2 años, que encima ahora vamos a tener el Mundial de Clubes y demás, no van a llegar todavía más fundidos los futbolistas de gran élite, y los de Arabia van a decir, bueno, yo llego con 30 partidos aquí, sin haberme matado en ellos, y estoy fresco, he ido a las convocatorias con la selección? Yo creo que también depende mucho de lo individual, de cómo luego se prepare cada uno de los futbolistas, porque a nivel institucional de los clubes tampoco va a surgir, pero desde luego yo creo que en los centrales hay proyectos de... Pero de aquí a 2026 tiene que haber una progresión, es decir, con Cubarsí se ha hablado mucho de que podía estar ya para ir a esta Eurocopa, y yo creo que había gente que incluso se lo creía de titular. Calma. Con Mosquera lo mismo. Veremos, yo qué sé, también hay opciones que ni hemos mencionado, como Eric García, que ha hecho una buena temporada con la Girona. Hombre, si sigue haciendo buenas temporadas, pues entiendo que volverá a sonar para la selección.
No lo sé. A partir de ahí, en los laterales derechos e izquierdos, creo que aquí va a haber renovación sí o sí, porque venimos con Jesús Navas, 38 años. Yo creo que para un mundial ya no lo podemos contar. Hombre, ha dicho que se va a retirar. Claro. Pero un comeback ahí a lo Michael Jordan no lo veo. Carvajal tiene 32 años. Va a estar ahí. Va a estar ahí porque se está cuidando muchísimo a nivel físico. Yo creo que va a estar ahí. Grimaldo 28 y Cucurella 25. Grimaldo y Cucurella por la banda izquierda, bueno, puede haber futuro. Además, si sumamos a Gallá, por ejemplo, pues puede también ser una opción. Pero en el lateral derecho va a haber renovación casi seguro. Opciones que tenemos en el banquillo, hay muchas. Laterales tiene muchos España y muy buenos. Pedro Porro, Gallá, Fran García, Les Moreno, Miguel Gutiérrez, Valde, Arnau Martínez, Sergio Gómez. Yo creo que aquí vamos bien. Sí, o sea, en el lateral vamos bien. En el izquierdo, en el izquierdo, pero en el derecho, ostras, tienes Carvajal, tienes Pedro Porro que no acaba de contar Y deja de contar. Y no tienes mucho más. En el Héctor izquierdo, Ford, ya veremos dentro de 2 años, claro. Es hablar muchísimo. Claro, es que ya veremos dentro de muchísimo. Yo ya dije una vez en una reunión de contenido, hay que hacer una selección española con laterales izquierdos. Ya lo dije, da para un 11. Es que da para un 11, yo lo dije. O sea, es que es así. Claro, hombre, es confiar mucho en Pedro Porro. Ya hemos y en visto, Carvajal. por cierto, además, cómo lo que pasa a las selecciones que juegan con laterales a pie cambiado. Fijaos Inglaterra con Trippier, el dolor de cabeza que ha sido durante todo el torneo. O sea, que esa solución no siempre es buena. No. También otra opción que no veo alocada es la de reconvertir a centrales, si les va bien, a lateral, que se ha usado mucho tipo Koundé, por ejemplo, con el Barça. Pero yo creo que en laterales, bueno, Pedro Porro es un muy buen proyecto de lateral derecho, me parece a mí. Sí, pero No, es confiar o en que Pedro Porro llegue en un nivelazo o en que Carvajal siga un nivelazo para... que o sea, porque no hay muchas yo opciones. apuesto por esa. O sea, Sí. en 2 temporadas yo sí que imagino a Carvajal llegando bien al Mundial. Que además Carvajal puede ser full brazalete ya. Sí. O sea, capitán claro. y líder absoluto de la selección. No, hombre, claro. Veremos, pasamos y seguimos líneas. La del centro del campo yo creo que es la que menos le ha preocupado a España siempre, porque es donde más talento ha podido producir. Llega además con una línea, la de esta Eurocopa, tremendamente joven para muchos de ellos. Rodri tiene 28 años, contamos con el prácticamente seguro salvo desastre. Zubimendi 25, Pedri 21, Mikel Merino 28 años, Fabián 28, Fermín 21 años, Dani Olmo 26 y Baena 22. Casi podríamos ir con estos. Sí. Casi podríamos ir con estos. Y yo creo que es... Aquí hay dudas. Bueno, ¿Es la línea en la que hemos sido más dominantes en el torneo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Rodri, para mí sí. Rodri, Fabián, Dani Olmo, para mí son 3 de los 5 mejores futbolistas del torneo. Sí. Yo creo que es la que hemos sido más dominantes y fijaos la de nombres que podríamos llevar y que no han ido. Gavi, Alex García, Ollán Sancet, Brais Méndez, Pepe Lu, Javi Guerra, Turrientes, Prados, Barrios y seguro que nos dejamos un largo etcétera de futbolistas que pueden surgir. Es donde mejor está España, yo aquí estoy tranquilo. Esto siempre fuimos Sí, bien. no, aquí no hay dudas. Aquí además yo creo que Luis de la Fuente tiene para elegir donde quiera. O sea, y que tiene todo tipo de perfiles, desde jugadores más de romper líneas, desde otros mejor con pase. La zona de pivotes está clarísima para Rodri y Zubimendi, es inamovible, y luego en los interiores tiene esa capacidad de poder elegir en función de lo que busque. Es que hemos ganado la Eurocopa sin Gavi, que era de lo mejor de la selección española. Imprescindible Siempre. para la selección, Imprescindible. Y además en el estilo de la Fuente, si Gavi vuelve bien, lo veo encajando perfecto, porque es ese tipo de centrocampista aguerrido, presionador, que va a buscar al equipo al campo contrario. Me parece que encajaría a la perfección. En cuanto a extremos, bueno, ¿qué os vamos a decir? Pues esta Eurocopa nos ha ido bastante bien, con Ferran 24 años, Ayoce que tiene 30, Nico Williams 22 y Lamine Yamal 17. Es que A ver, aquí hay poco debate. con estos dos hay mucho. Hay opciones interesantes que no han venido, como por ejemplo Jeremy Pino, Barrenechea, Brian Zaragoza, Yaló, Moleiro, Fornals. Creo que, bueno, hay nombres y también nos dejamos muchísimos que puede haber. Y esta es una demarcación que me ha parecido la gran diferencia de esta España con respecto a otras. Sí. Sin ningún tipo de duda. No, y que además que no... Quiero decir que además los suplentes de Nico y Lamine han tenido muy poca participación y además se suma Oyarzábal que puede jugar por una banda, es decir, es que en las bandas ha sido diferencial, ha sido el gran punto a defender de los equipos frente a España y es que encima con la juventud que tienen, 17 recién cumplidos de Lamine y 22 de Nico, es que no es el Mundial, es que ya podemos hablar de la siguiente Eurocopa y del siguiente Mundial. Y a partir de ahí veis que porteros, bien. Centrales, bien. Bien. Hay Bien. que confiar en que se desarrollen, pero bien. Bien. Laterales, izquierdos increíble, derechos vamos muy justos. Vamos Tienen que, justos. alguien se tiene que inventar un lateral derecho. Hay de que algún espabilar, sitio. chavales.
Centrocampistas siempre fuimos bien Sobrado. y extremos vamos mejor que nunca Sí, en sí. la historia reciente. Llegamos al gran melón para hablar del futuro de la Ay, selección y de ese Mundial 2026 echando la vista hacia adelante. Los delanteros. Morata tiene 31 años, Joselu tiene 34 y Oyarzábal tiene 27. A partir de aquí se abre un abismo de cara al futuro en el cual entran los Samu Morodion, que yo creo que es la gran esperanza de España de cara al futuro. Confiamos en Samu. Guruceta, Borja Mayoral, Hugo Duro, Isaac Romero, ojo, y Abel Ruiz. Son algunos de los nombres, pero a mí es la demarcación que más dudas me ofrece. A ver, es que de aquí al Mundial 2026, yo te digo que solo va a seguir uno de los tres que ha ido, que es Oyarzábal. Morata ha dicho que va a dejar la selección, veremos si lo termina haciendo, pero que en principio la va a dejar. Joselu ya no va a estar, con 36 años y en Qatar, pues ya podemos casi anticipar que no va a estar. Y para mí el nombre que aparece, además de Samu, que estoy contigo, que es la gran esperanza como ese nuevo superfutbolista español, es Abel Ruiz, que lo ha tenido un montón de veces en categorías inferiores, que lo ha convocado incluso con la absoluta Luis de la Fuente, y que es un poco el perfil de Morata, un delantero menos goleador, pero que viene a trabajar bien en defensa, que se asocia, que genera espacios al resto. Yo creo que es un poco el nombre, y veremos a ver ahora en la Liga con el Girona si coge un poquito más de cartela Abel Ruiz. Yo de aquí creo que las esperanzas están más puestas en Samu. La duda es si en 2 temporadas le dará ese tiempo para hacer el clic como para ser titular en la selección. No lo sé. Yo, si no, también confiaría en si vemos a un Borja Mayoral manteniendo ese estado de forma, también creo que podría encajar, por ejemplo, en la selección. No lo sé. Sí que es verdad que es el puesto como incógnita. La de Abel no la veo tanto porque me cuesta pensar que en la Liga vaya a poder dar ese paso hacia adelante. Tampoco se ha destacado por ser un gran goleador. Sí que es verdad que igual no se le exige eso en la selección, pero sí que es verdad que es el puesto a priori de mayor incógnita. A mí, ¿sabéis lo único que me ofrece más esperanza de cara al futuro en esta demarcación? Que hay futbolistas con perfiles diferentes, y esto suele ser lo interesante. Si Samu llega bien, Isaac Romero llega bien, y por ejemplo Abel Ruiz llega bien, son 3 delanteros muy diferentes que podrías llevar a los 3. Claro. Y a partir de ahí, incluso con Oyarzábal, tienes diferentes opciones en el banquillo, que es lo interesante que le ha pasado a España. Hoy tenía Morata, Oyarzábal y por si acaso Joselu, que todos tienen un contexto y un momento de partido. Con todo esto, ¿qué futuro le auguráis a esta selección habiendo repasado nombres? ¿Os creéis que puede haber una generación, o por lo menos miembros de, luego nunca se sabe, pero una generación que pueda pelear por el Mundial en 2026? Sí, yo creo que sí. Yo estoy bastante convencido de que sí, porque tienen varias cosas de aquella selección de 2008, varios parecidos, no cosas, de aquella selección de 2008, 2010, 2012. Es verdad que ahí pues tenías a probablemente 2, 3, 4, 5 futbolistas que eran el número 1 en su posición, y aquí estamos hablando de 2, que serían seguramente Carvajal y Rodri, pero creo que también esa sensación se fraguó a partir de la Eurocopa de 2008, es decir, nadie llegó a 2008 a la selección, a la Eurocopa de Austria, diciendo Xavi es el mejor centrocampista del mundo, Iniesta, tal. Se fraguó a partir de esa Eurocopa y de los éxitos del FC Barcelona a posteriori. Entonces yo creo que cada vez más, pues los Dani Olmo, los Lamine, los Nico, van a ir cogiendo ese cartel para que España llegue a un torneo y diga, pues no tenemos un Mbappé o un Haaland, pero tenemos 4 o 5 futbolistas que son los mejores en su puesto o top 2. O sea, yo no coincido tanto. Yo sí que creo, por supuesto, que el torneo que hemos visto es como para pensar que en el Mundial España estará ahí, pero es que además lo que más esperanza da es el hecho de pensar que en 2 años, o sea, gran parte de estos jugadores van a ser todavía mejores. En 2 años Lamine será mucho más influyente de lo que es ahora, si todo va bien, Nico también lo será. Rodri, que yo creo que ya está en su mejor nivel deportivo, todo apunta a que lo mantendrá. Verás a Gavi, tendrás a Pedri, muchos centrales que vienen por detrás. Yo creo que de aquí a 2 años veremos todavía una mejor selección de lo que hemos visto ahora. Yo, mi único pero es que los jugadores principales de esta Euro seguro van a estar. Es decir, los que han sido importantes en esta Euro seguro van a estar. Pero vamos a tener que ver una progresión, un desarrollo bastante rápido, porque 2 años pasan así, de futbolistas que ni han estado, ni se sabe si tendrán el nivel para estar. Es decir, en los centrales vas a necesitar que surja gente para ya, en los laterales casi también, y en el fondo de armario, esa unidad B que hemos elogiado antes, también.
O sea que yo creo que España va a tener que desarrollarse mucho para por lo menos poder competir por todo un mundial, que ojo, el nivel de exigencia ya incluso sube con respecto a la Eurocopa. Así que dejadnos en comentarios qué es lo que pensáis vosotros sobre esta generación, si podemos estar ante una nueva generación como la de 2008. Like también si os ha gustado este vídeo, suscribiros si habéis conocido el canal a través del mismo, y os recibimos con un brazo abierto para los próximos y nos vemos como siempre pues en el siguiente que subamos. Chao.